La metodología que hemos seguido en esta experiencia pues fue la parte de fundamentación y sustento teórico, no solo de evaluación, que es lo que retomamos aquí del planteamiento, sino también de las competencias, ¿no? Porque fue el primer paso en el proceso. La elaboración del instrumento de evaluación, para cuyo proceso se elaboró una matriz de derivación, y luego determinamos una serie de categorías que nos permitieron posteriormente formular los ítems para el instrumento de evaluación. Realizamos ya la prueba piloto y estamos en el proceso de evaluación por grupos. Después de que hicimos la matriz de derivación que les menciono ahí en el proceso, en la cual contemplamos el rol y las funciones a partir del modelo educativo y académico de la universidad. Este modelo contempla rol y funciones. Revisamos también otros autores, los aportes de diversos autores, por ahí los encontrarán en el documento, y de ahí se extrajeron unas categorías definitivas. Después de las categorías procedimos a la identificación de indicadores que nos permitieron ya hacer una formulación más específica de los ítems o preguntas. Antes de pasar a la aplicación del instrumento, se sometió a un proceso de validez de contenido, en el que consiste en que hay expertos que conocen sobre el tema, las dimensiones de lo que se pretende evaluar, y que revisan que el instrumento corresponde a esos planteamientos y que también se comprende. Entonces, después de que se pasó por la validación, el instrumento tuvo un ajuste, pasó de 38 a 30 ítems, ahí con algunas correcciones en algunos términos para que quedara aún más claro. Bueno, después de que ya pasó la validez y la prueba piloto se realizó con un grupo de 23 profesores, ellos se autoevaluaron, fueron evaluados por pares académicos, los evaluó su superior, el coordinador del colegio, y por estudiantes, algunos estudiantes, todos ellos elegidos al azar. Afortunadamente contamos con un soporte técnico, hubo personal que nos apoyó para el desarrollo de una aplicación en línea que posibilitó que incluso hace posible que desde los dispositivos móviles cada quien realice la evaluación. Esta aplicación también corre al azar, elige después de que se introducen los datos quiénes son, qué pares van a evaluar a quién, entonces corre un protocolo ahí que solo los de sistemas conocen, ¿verdad? Y entonces lo hace totalmente al azar. Y entre los resultados de esta primera aplicación identificamos fortalezas y debilidades en los docentes. Entre las fortalezas destacan que el profesor es considerado como una persona ética, es el que tiene el puntaje más alto, que es muy puntual en su asistencia, que recurre a su experiencia profesional para enriquecer el manejo de contenidos disciplinares. Esto lo percibe él mismo, lo perciben sus pares, lo percibe su superior y los estudiantes. También que maneja el contenido del programa analítico. Nosotros allá manejamos programas analíticos, que incentiva la participación de y entre los estudiantes, y que brinda explicaciones que hacen evidente que domina el contenido. Y bueno, también identificamos algunas debilidades que pues nos permiten hablar de las siguientes áreas de oportunidad. Tenemos por ahí el trabajo del profesor con otros, eso no se aprecia tanto, el trabajo del profesor con otros. La investigación y difusión, bueno, si me dan permiso, es la última, ¿sí? La investigación y difusión de sus hallazgos, la aplicación de diversas técnicas de enseñanza, el fomento de la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares de impacto social, el manejo de casos, la promoción de la utilización de las TICs en apoyo al aprendizaje y la utilización de diversos instrumentos de evaluación como áreas de oportunidad en la facultad.
Y esto, bueno, deriva en que nos da la posibilidad de formular un programa de superación académica de manera conjunta, pero también de manera individual, porque tenemos resultados del conjunto y de cada maestro en particular. Entonces se puede formular también el plan de carrera de cada docente. Presentación básicamente la vamos a plantear en tres ideas. La primera es 3 momentos: qué es la pedagogía y la pedagogía vista como una práctica reflexiva, las prácticas pedagógicas y la transversalidad de algunos temas. Cuando yo hablo del primer momento de qué es la pedagogía, bueno, con una idea, y es la transformación de la cultura jurídica y la enseñanza del derecho. Cuando yo digo qué es la pedagogía, sí, estoy planteando la pedagogía como una práctica reflexiva. Cuando yo digo que es una práctica reflexiva, quiere decir que el docente necesariamente tiene que ser un pedagogo, porque el docente tiene que hacer una práctica reflexiva sobre el acto educativo en el aula de clases. Esa es la pedagogía, es la reflexión sobre la práctica del acto educativo. Y yo que encontré en la investigación que muy pocos docentes se preguntan o reflexionan sobre cómo hacen el acto educativo o su práctica pedagógica. ¿Y ello qué implica? Que no hay un reconocimiento de qué es enseñar, cómo se enseña, cómo enseño, cómo aprenden mis estudiantes, y tampoco me pregunto si realmente lo que están aprendiendo lo están aprendiendo adecuadamente y les sirve para algo. Entonces, como hay una ausencia de práctica pedagógica, el primer planteamiento es qué se entiende por el acto educativo en la enseñanza del derecho y qué podemos comprender por enseñar derecho. ¿Cuál es el primer planteamiento? El acto educativo como un acto complejo. Fíjense que nos quejamos, y en la mayoría de las investigaciones que se hacen se plantea que la enseñanza del derecho sigue siendo magistral, sigue siendo bilateral y sigue siendo un acto de comunicación en el cual un docente que conoce el tema se lo transmite a los estudiantes. Cuando hablamos de la pedagogía como un acto complejo, como un acto educativo complejo, decimos que ese acto va mucho más allá de la simple transmisión de ideas, y que por lo tanto el acto educativo como un acto complejo implica varias acciones o varias dimensiones. Implica una acción comunicativa, lo cual rompe con la idea de que la comunicación solamente sea del docente con el estudiante, sino que es del docente con el estudiante con el docente, de los estudiantes entre sí y de los estudiantes con la sociedad. Es una acción política. Enseñar derecho no se puede entender como que el que enseña derecho enseña un derecho neutral por lo que está en la norma, sino que realmente el acto de enseñar derecho es un acto político, ¿sí? Y hay que tomar también partido de ello. Tercero es que la enseñanza o el acto educativo también es una acción ética. Y como es una acción ética, desde el aula de clases nosotros forjamos la actitud de nuestros abogados o de nuestros futuros abogados frente a la sociedad. Cuando planteo la idea de prácticas pedagógicas, estoy hablando de que para poder realizar ese acto educativo como un acto complejo tengo que hablar de enseñanza para la comprensión. O es una de las formas de hacerlo, no tiene que ser esa, pero es una de las formas de hacerlo. ¿Y por qué? Porque en la actualidad se habla mucho de crearle competencias al estudiante para ser abogado. Pero resulta que las competencias de alguna manera se quedan en una moda producto del mercado y de la tendencia neoliberal. La formación o las competencias como una mercancía es: usted tiene que saber hacer y defiéndase en el mercado laboral. La idea de la enseñanza para la comprensión es ir más allá de la simple competencia del saber hacer. Es decir, yo no puedo crear un acto educativo con un acto complejo para enseñarle al estudiante a resolver problemas de manera práctica y desenvuélvase en el mundo de la vida prácticamente. Si no comprende que lo que está haciendo, por ejemplo, el derecho es una herramienta de dominio, que el derecho puede ser utilizado como una estructura o como parte de las estructuras de poder, que el derecho puede ser utilizado como un mecanismo, como una herramienta para conseguir ascenso, poder o una práctica, digamos, en la vida social.
El derecho, como tiene todos esos componentes del acto educativo como un acto complejo, implica transformar esa idea de la competencia como un saber hacer desde la comprensión. Aprovechando precisamente un proyecto que salió de la Facultad de Derecho, que es la divulgación del derecho, y formar una cultura en el derecho, se realiza estas secuencias didácticas principalmente y se aprovecha los 100 años de la Constitución para la realización de una secuencia didáctica que finaliza con unos carteles de saber cómo fue cambiando nuestra Constitución, cuál fue el origen de nuestra Constitución, su contenido y cómo fue cambiando hasta la actualidad. Esto hace que a los jóvenes preparatorianos principalmente les interese el conocimiento del derecho. El hecho de desde qué nivel epistemológico estamos estudiando, enseñando e investigando el derecho. Planteamos ese fue nuestro planteamiento, y lo que observamos es que hasta el momento están los 3 niveles epistemológicos del derecho: el justnaturalismo, entendido como el valor; el justpositivismo, entendido como la norma; y el realismo sociojurídico, entendido como el hecho. Estos estudios parcelados hacen que cada quien estudie, enseñe e investigue el derecho desde su trinchera. Y al enseñarlo, al investigar, atraigo la preocupación de que al estudiante se le confunde. El tener trabajos parcelados hace que la investigación jurídica esté en crisis, y máxime en el mundo globalizado en que vivimos. Eso nos ha preocupado, y lo que hemos intentado en el poco tiempo que nos hemos dedicado a la investigación es generar ciertos elementos para realizar investigación transdisciplinar. Es decir, si lo analizamos desde el punto de vista, desde el nivel epistemológico, los 3 que existen, estamos hablando de investigación disciplinar o interdisciplinar, pero no estamos haciendo investigación transdisciplinar cuando la situación que estamos viendo nos requiere que todo conocimiento esté analizado desde diversos sectores. Les presento tres elementos que podrían bien ser la pauta para que podamos realizar investigación transdisciplinar. Principal elemento: que el investigador tenga interés en el tema. A diferencia de los metodólogos, que la investigación inicia con el planteamiento del problema, con la idea, con un hecho, con una problemática, pero cuando no hay interés, pues el entusiasmo se acaba cuando inicia el trabajo. De ahí que pues una primera recomendación, un primer elemento, pues debe haber interés en cierto tema, y a raíz de ello pues realizar la investigación. Definido el tema de interés, hay que limitar, segundo elemento, el tiempo y espacio. Sí. Teniendo ese tiempo y espacio y el interés sobre el tema, se realiza la investigación. Y el tercer elemento, estar dispuestos a su validación con otras ramas de las ciencias sociales. De lo contrario, nuestra investigación seguirá siendo lineal y en algunos casos interdisciplinar, pero no responde a otros elementos, otras ramas de las ciencias de las ciencias sociales. Recordemos que el derecho no es una ciencia autónoma,
Es una rama que pertenece a las ciencias sociales y por lo tanto debe de estar engarzada, valorada con el resto de las demás ciencias.